¿Qué sabemos nosotros, había dicho, del mundo y del universo que nos rodea? Nuestros medios de percepción son absurdamente escasos y nuestra noción de los objetos que nos rodean infinitamente estrecha. Vemos las cosas solo según la estructura de los órganos con las que percibimos y no podemos formarnos una idea de su naturaleza absoluta. Pretendemos abarcar el cosmos complejo e ilimitado con 5 débiles sentidos, cuando otros seres dotados de una gama de sentidos más amplia y vigorosa o simplemente diferente podrían no solo ver de manera muy distinta las cosas que nosotros vemos, sino que podrían percibir y estudiar mundos enteros de materia, de energía y de vida que se encuentran al alcance de la mano, aunque son imperceptibles a nuestros sentidos actuales. Siempre he estado convencido de que esos mundos extraños e inaccesibles están muy cerca de nosotros, y ahora creo que he descubierto un medio de traspasar la barrera. El fragmento que acabas de escuchar pertenece al cuento Del Más Allá, escrito por Howard Phillips Lovecraft, autor de terror, ciencia ficción y fantasía, reconocido como uno de los grandes dentro de la literatura universal. Las historias de Lovecraft no solo han influenciado a muchos otros escritores como por ejemplo Stephen King, sino a artistas de todos los campos y de todas las épocas. Lo que inmortalizó la obra de este autor de Providence, Estados Unidos, fue la incursión de elementos en el horror que para esa época, inicios del siglo XX, resultaban bastante innovadores, como razas extraterrestres antiguas, libros de conocimientos prohibidos, viajes en el tiempo y la existencia de dimensiones paralelas. El cuento que te mencioné habla, por ejemplo, de un científico llamado Crawford Tillinghast que inventa una máquina cuya función es estimular la glándula pineal para permitir a las personas ver otras dimensiones, incluidos los monstruosos seres que las habitan. Hay quien cree que Lovecraft solo tenía una formidable imaginación. Otros, en cambio, aluden a que los temas tratados en sus obras no son meramente ficción, sino que tienen un trasfondo bastante genuino. Una posible pista de ello es que el abuelo del escritor fue un notable empresario de Rhode Island llamado Whipple Phillips, quien, de acuerdo a su biografía, perteneció a los francmasones. Se sabe que de niño, Lovecraft tomó gusto por la literatura pasando largas horas leyendo en la biblioteca de su abuelo, y como este era miembro de la orden esotérica, es posible que el pequeño de Providence encontrara libros sobre conocimientos antiguos y secretos que inspirarían su obra. Tan dilatado y enigmático fue este trasfondo que durante los años 40 el ocultista británico Kenneth Grant, amigo del popular brujo Aleister Crowley, fundó la Orden Tifoniana, una vertiente de la Orden Templaria de Oriente a la que ambos pertenecían. Según los postulados de Grant para esta vertiente, existen poderosas entidades alienígenas de otras dimensiones que pueden ser invocadas a través de ciertos rituales, tal como se describe frecuentemente en las historias de Lovecraft. ¿Es esto real o solo una tomadura de pelo de un loco como Kenneth Grant? Vamos a analizarlo. Esta imagen que estás viendo en pantalla es de un dibujo hecho por el propio Aleister Crowley y que aparece en un apartado de sus escritos denominados Los Trabajos de Alamantra. Corresponde a un presunto ser interdimensional que Crowley junto con su grupo de trabajo lograron invocar a través de una serie de rituales mágicos entre enero y marzo de 1918, de acuerdo a un artículo del portal Biblioteca Pléyades. Crowley dijo que el nombre de este ser era Lam, y gracias a él recibió los conocimientos para escribir sus obras esotéricas. Uno puede suponer con justa razón que Aleister Crowley, quien se hacía llamar la Gran Bestia 666, o bien tenía problemas psicológicos o bien era un embaucador místico como tantos otros líderes religiosos. Lo interesante acá es que el dibujo hecho por el brujo parece coincidir con la descripción de los extraterrestres denominados los grises, que no se conocería públicamente sino hasta muchos años después, cuando ocurrió el primer caso de abducción, el de Betty y Barney Hill, durante septiembre de 1961. Antes de este caso, las películas y cómics de ciencia ficción retrataban a los extraterrestres como monstruos sin parecido alguno con los humanos. ¿Solo una curiosa casualidad?
Pues bien, este documento que estás viendo en pantalla pertenece a un informe de 69 páginas realizado por el FBI y que puedes hallar en la Biblioteca de Archivos Desclasificados por el gobierno norteamericano. En dicho informe se habla acerca del fenómeno OVNI, indagando diversos casos de avistamientos, pero lo más impresionante e interesante dentro de este archivo es que en la página 22, titulada Memorando de Importancia, no solo se reconoce que los ovnis son realmente vehículos piloteados por entidades no humanas, también afirma que dichas entidades no provienen de nuestro mundo ni de otro planeta como se pudiera entender, sino de lo que parece ser otra dimensión. La página dice también que estos seres son gigantes en relación a los humanos y que se pueden materializar junto con sus naves en nuestra materia por medio de las vibraciones. El punto 8 aclara incluso que estos seres no provienen del plano astral, sino de una región que corresponde al locas o talas y señala: los estudiantes de materias esotéricas entenderán estos términos. Si te lo estás preguntando, estas dos palabras provienen de los Vedas, los textos más antiguos de la literatura hindú que datan del año 2000 a.C. El término lokas proviene del sánscrito y es un concepto que significa plano o reino de existencia. Según los Vedas, existen 14 de estos planos, los 7 primeros llamados lokas superiores y los 7 inferiores denominados talas. Los humanos solo podemos ver 3 de esos planos, los otros son invisibles a nuestra percepción y estarían habitados por infinidad de seres y entidades muy diferentes a los humanos. Y aquí es donde la ciencia y el misticismo parecen converger, porque la teoría de cuerdas propone que existen 10 dimensiones o más diferentes a la que percibimos. Los puristas científicos y los escépticos racionales dentro de la audiencia me crucificarán por hacer tal analogía, afirmando que, si bien la física avala la existencia de otras dimensiones, no habla nada sobre que dichas dimensiones puedan estar habitadas y mucho menos por seres místicos. Pero esto no es del todo cierto. Un artículo publicado en junio de 2019 por el portal de noticias El Español informa sobre un equipo de investigadores de la Universidad de California liderados por el físico James Scarhill que teorizaron la posible existencia de vida en un mundo de 2 dimensiones basados en el análisis de campos gravitacionales simples y redes neuronales biológicas. Claro, se trata solo de una teoría, pero si puede ser posible en la segunda dimensión, ¿por qué no en otras dimensiones? Actualmente nosotros los seres humanos habitamos la tercera dimensión compuesta de 3 magnitudes: largo, ancho y profundidad. No podemos percibir más allá dada la limitación de nuestros 5 sentidos. Para la física, la cuarta dimensión correspondería al tiempo mismo como se muestra en la película Interestelar, mientras que para las corrientes esotéricas correspondería al llamado plano astral, al que se puede acceder a través de los sueños y otros estados alterados de conciencia. Si esto último es verdad, ¿podría ser acaso que algunos de los extraños seres que vemos en sueños son entidades que realmente existen pero en otras dimensiones? El propio Lovecraft escribió varios relatos inspirados por pesadillas y sueños lúcidos que tenía. El mismo caso aplicaría para esos seres y criaturas extrañas descritos en las antiguas mitologías y religiones de todo el mundo. En la Biblia, por ejemplo, se describen a 3 tipos de ángeles cuyo aspecto parece más cercano a la literatura Lovecraftiana que a esos seres de gran belleza que muestra el arte renacentista. En el primer capítulo de Ezequiel se habla de cómo el profeta del mismo nombre, estando a la orilla del río, observó una gran nube de la que salía fuego y relámpagos, y en ella había 4 seres de aspecto humanoide con 4 alas y 4 caras, de hombre, de león, de toro y de águila. Tenían pezuñas de becerro y brillaban como carbón ardiendo. Debajo de estos seres había 4 ruedas o aros que tenían dentro de sí ruedas y brillaban como el topacio. Ezequiel dice que estos seres formados por ruedas eran altos y espantosos y llenos de ojos. Los primeros seres, según afirma el mismo profeta bíblico en el capítulo 10, corresponderían a los querubines, mientras que los segundos, según los estudiosos de la angeología, corresponderían a los tronos. En el capítulo 6 de Isaías se habla sobre el aspecto de los serafines. Cada uno tenía 6 alas.
con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Por supuesto, hay quienes sustentan que este tipo de párrafos en la Biblia son metafóricos. Otros, por el contrario, creen que son literales. Si es lo segundo y en verdad los autores vieron seres con estas formas, explicaría por qué cuando los ángeles en la Biblia se le aparecían a las personas les decían que no tuvieran miedo. Si en verdad los ángeles son seres de otra dimensión y se te aparecieran a ti, lo más probable es que vieras algo como esto. Fíjate también que este tipo de visiones resultan muy similares a las que se describen en los viajes psicodélicos obtenidos por el consumo de sustancias como el DMT, el LSD y plantas con estas mismas propiedades como los hongos mágicos o la ayahuasca. Un estudio publicado el 28 de abril de 2020 en la revista de psicofarmacología habla precisamente sobre el encuentro de personas con entidades aparentemente autónomas tras el consumo de DMT. Luego de encuestar a 2.651 adultos, el estudio arrojó algunas estadísticas interesantes. El 85% de comunicación con la entidad a la que la mayoría describe como espíritu, ser, guía e incluso extraterrestre fue telepática. El 49% dijo que la entidad con la que habían tenido contacto existía de manera independiente en otra dimensión, mientras que otro 26% aseguró que la entidad existía en una dimensión que era una mezcla entre nuestra realidad y otra realidad alterna. Entre el 70 y 80% de los participantes dijo que aquella experiencia alteró por completo su concepción de lo que llamamos realidad. Y un 89% afirmó asimismo que la experiencia generó cambios notablemente positivos, incluyendo el bienestar, satisfacción e incluso el sentido de la vida. Esto podría significar que algunas plantas ancestrales y sus derivados no es que provoquen alucinaciones, sino que de alguna manera estimulan zonas secretas en nuestro cerebro que abren nuestra percepción para ver otras dimensiones. Pero quizá la estadística que más asombra del estudio es que el 81% de los encuestados informó que el encuentro con el ser interdimensional parecía más real que la propia realidad física que experimentamos a diario. Y esto, por supuesto, más que alentarnos a probar sustancias psicodélicas, recuerda que aquí en el canal no promovemos el uso de nada de esto, debe llevarnos a reflexionar sobre nuestra percepción del universo, el sentido de la existencia y sobre lo fascinante que al fin y al cabo es vivir. H.P. Lovecraft creía que el ser humano era una simple mancha insignificante en un vasto cosmos poblado por entes hórridos e inefables que nos llevan a la locura. A esta corriente de pensamiento se le denominó horror cósmico. Y sí, en gran parte es cierto. El universo es tan exageradamente inmenso que nuestro mundo junto con su vaivén absurdo y nuestros dramas personales representan menos que una migaja de polvo. No somos seres especiales, somos un grano de polen cósmico nadando en una realidad de 3 dimensiones. Pero eso mismo, paradójicamente, es lo que vuelve a la vida interesante y nos dota de cierta peculiaridad. Hay tantos misterios por descubrir, tantas cosas por aprender y tanto por experimentar que a veces se nos olvida que la vida es un viaje de descubrimiento, no un manual de inventario con una lista específica de instrucciones. Quizá incluso tú mismo eres un ser de otra dimensión, pero inmerso en un gran viaje psicodélico llamado vida. No te malviajes, abre tu mente y trasciende el caos que habita en ti.